Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hacer un ejemplo de los ratios, ¿vale? Porque sé que es complicadillo y entiendo que seguramente no se haya entendido muy bien con el vídeo de esta mañana, ¿vale? Entonces, este es el ejercicio que teníamos hecho, que hemos corregido también esta mañana, que lo teníais que tener hecho de la semana pasada, ¿vale? Vamos a hacerlos todos para que veáis cómo se hace. En primer lugar, el fondo de maniobra, que no es un ratio, pero también es un instrumento que nos ayuda a analizar el balance. El fondo de maniobra es igual a activo corriente menos pasivo corriente, ¿vale? Entonces, nosotros en el balance ya tenemos muchas cosas calculadas, ¿no? Sabemos cuál es el activo corriente y sabemos cuál es el pasivo corriente. Entonces, activo corriente 336.000, pasivo corriente 164.000. Y esto nos da 172.000 euros. ¿Qué significan esos 172.000 euros? Pues esos 172.000 euros son la parte del activo corriente que está financiada con recursos a largo plazo, ¿vale? En este caso nosotros le diríamos a la empresa que, basándonos en el fondo de maniobra, la situación es buena porque el fondo de maniobra es positivo y, por tanto, no existe riesgo de suspensión de pagos en el corto plazo porque tenemos un activo corriente suficiente como para pagar esas deudas a corto plazo. Recordar que el activo corriente son bienes y derechos míos a corto plazo y el pasivo corriente son deudas que tengo a corto plazo. Si tengo más activo corriente, es decir, si tengo más bienes y derechos que deudas, pues puedo pagar, ¿no? Si nos hubiera dado negativo, le diríamos a la empresa lo contrario, que como tendría un fondo en maniobra negativo, se encontraría en peligro de suspensión de pago, porque su activo corriente no sería suficiente para pagar o hacer frente a sus deudas a corto plazo o a su pasivo corriente, que es lo mismo. El primero de los ratios que teníamos era el ratio de disponibilidad. Entonces vamos a calcularlo. Disponibilidad era igual al efectivo partido del pasivo corriente. Bueno, pues el efectivo yo lo tengo por aquí, que es 5.000 más 29.000, y el pasivo corriente ya lo sabemos de antes, ¿no? Entonces arriba la suma de 5.000 y 29.000, que es 34.000, partido del pasivo corriente, que es 164.000. Y esto nos da 0,21, nos da 0,207 o algo así, bueno, redondeamos, 0,21. Acordad que de este ratio habíamos dicho que los valores óptimos estaban entre el 0,1 y el 0,4. Por lo tanto, ¿está dentro de los valores óptimos? Sí. Por cierto, esto no tiene unidad, ¿vale? No son euros ni son nada. Una cosa, cuando hagamos los ejercicios no nos van a pedir que hagamos todos los ratios, nos piden 2, 3 como mucho, pero no más, ¿vale? Bueno, de siguiente ratio tendríamos el de tesorería, que es efectivo más deudores partido de pasivo corriente. Y esto sería entonces, a los 34.000 de antes le tengo que sumar los deudores, que es todo esto, ¿vale? Que sería 162.000. Y abajo tenemos 164.000, que es el pasivo corriente. Bueno, pues esta cuenta nos da 1,2. Y de este ratio habíamos dicho que los valores óptimos, bueno, los voy a poner aquí abajo, estaban entre el 0,8 y el 1,2. Por lo tanto, sí que está dentro de los valores óptimos, un poquito por encima, pero está dentro de los valores óptimos, por lo tanto está bien. Seguimos. El de liquidez. Efectivo más disponible más, efectivo más deudores más existencias dividido entre pasivo corriente. O sea, lo que es lo mismo, activo corriente partido de pasivo corriente. Y esto tenemos que el activo corriente es 336.000 y el pasivo corriente es 164.000. 2,04. Lo voy a volver a hacer para comprobar. 2,04. Y este ratio habíamos dicho que los valores ideales estaban entre 1,5 y 1,8. Entonces aquí sí que nos pasamos un poquito, ¿vale? Y tenemos que decírselo a la empresa. Fijaos,
La empresa tiene el de disponibilidad bien, el de tesorería bien y el de liquidez de repente se me sube. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el de liquidez y, por ejemplo, el de tesorería? Mirad, el de tesorería es efectivo más deudores y este es efectivo más deudores más existencias. Entonces, la diferencia está aquí. Lo que está mal está en existencias. ¿Y qué hay mal en existencias? Pues que tiene muchísimas mercaderías. Tiene 140.000 euros en mercaderías. Que comparando los 140.000 euros esos que tienen mercaderías con el pasivo corriente, que son 164.000, pues es mucho, ¿no? Bueno, pues entonces, os voy a escribir el comentario al final, pero yo creo que ya sabéis por dónde va la cosa, ¿no? Vamos a seguir con los ratios y al final escribo un comentario entero. El siguiente ratio que teníamos era el de garantía o distancia a la quiebra, que era activo partido de pasivo. Bueno, el total del activo yo lo tengo aquí, que ya lo tengo calculado, y el total de pasivo será la suma del pasivo no corriente con el pasivo corriente. Por lo tanto, 626.000 partido de 160.000 más 164.000, que es 324.000. ¿Vale? Y esto nos da 1,93. El valor óptimo de este ratio es entre 1,7 y 2. Por lo tanto, está ok, ¿no? El último ratio que nos queda es el de autonomía financiera, ¿vale? Y si os acordáis era fondos propios o lo que es lo mismo patrimonio neto partido del pasivo total o exigible total. Es decir, dentro de la parte derecha del balance tenemos patrimonio neto encima y luego pasivo no corriente y pasivo corriente. Pues esto sería el patrimonio neto dividido entre el pasivo no corriente más el pasivo corriente. ¿Vale? Entonces sería patrimonio neto 302.000 y pasivo total 324.000, que además ya lo habíamos hallado antes, ¿no? Vale, y esta cuenta nos da 0,93. Bueno, los valores óptimos de este ratio habíamos visto que estaba entre 0,7 y 1,5, por lo tanto, ningún problema. Esta empresa, lo que le tenemos que decir es que está estupenda, lo único que le pasa es que tiene mucha liquidez, en concreto muchas existencias. Vamos a comentarlo entonces. Vamos a hacerlo un poco por partes, ¿vale? Primero los tres primeros. Y hay que decir lo que os he comentado antes, que disponibilidad y tesorería están bien, pero que liquidez está por encima, y eso se debe a que la empresa tiene muchas mercaderías, ¿vale? ¿Qué le aconsejamos a una empresa que tiene muchas mercaderías? Pues que las venda. ¿Y cómo puede venderlas? Con ofertas, con bajadas de precio, etc. Y en cuanto a los ratios de garantía y autonomía financiera, simplemente le diríamos a la empresa que están dentro de sus valores ideales y que por lo tanto no hay problemas de solvencia. Bueno, pues ahí os dejo el comentario, ¿vale? Y espero que esto os haya aclarado algo. La verdad es que esta empresa no es muy ilustrativa porque lo tiene todo bien, solo ha tenido el ratio de liquidez por encima. Pero bueno, en los ejercicios muchas veces nos saldrán empresas que tengan sus cuentas pues adecuadas, ¿vale? Otras veces no, pero bueno. Bueno, espero que esto os haya servido y vosotros haciendo el ejercicio 3, si tenéis cualquier duda, me escribís a mí al email o lo ponéis en el foro. Y nada, simplemente ir calculando los ratios, recordad que tenéis una tablita en los apuntes que os dice más o menos qué consejos hay que darle a la empresa según el valor que hayan dado los ratios y bueno, intentarlo. Pasa mañana lo corregimos y a ver qué tal. Ya sabéis que me podéis escribir. Venga, chao.